Teorema. Sea X, M y mu un espacio de medida. Entonces se tienen dos resultados importantes. Primero, si E y F son elementos de sigma álgebra tal que uno de ellos está contenido en el otro, entonces la medida del conjunto menor es menor o igual que la medida del conjunto mayor. Y la parte 2 nos dice que si tenemos una colección cualquiera de elementos del álgebra, entonces la medida de la unión de esos cualesquiera conjuntos del álgebra es menor o igual que la suma de las medidas de esos elementos. Muy bien, comencemos. Parte A1. La parte A1 viene de la sesión anterior 5, que se había mostrado por el caso de la medida de diferencia de dos conjuntos cuando uno está incluido en el otro. Nosotros tenemos lo siguiente, que SF se puede escribir como la unión disjunta. Y como vimos, esa unión son de elementos que están en el sigma álgebra. Entonces, la medida de F es igual a la medida de F menos C más la medida de E. Pero si es que le quito esta medida, entonces lo que nos queda es que esto es mayor o igual que la medida de E. Por lo tanto, la medida de F es mayor o igual que la medida de E. Obsérvese que aquí no hay ninguna restricción de que alguno de ellos sea finito o infinito. ¿Ok? Muy bien, eso concluye la primera parte. La parte 2, A2, tenemos aquí lo siguiente, que es una familia cualquiera de conjuntos. Y si es una familia cualquiera de conjuntos, entonces formemos los siguientes conjuntos. F1, llamémosle A1. F2, llamémosle A2. F3, llamémosle A3 menos la unión de los A sub i de 1 y 2. ¿De acuerdo? Si han revisado los videos anteriores, estamos formando conjuntos disjuntos. Y así sucesivamente, ¿no? De tal manera que FK sería la unión de los A sub K, perdón, la diferencia A sub K menos la unión de los A sub J, que va de J igual a 1 hasta K menos 1. ¿De acuerdo? K menos 1. Entonces, se mostró ya en las sesiones anteriores que la unión de los FK es igual a la unión de los A sub J. El detalle es que los F sub K son uniones disjuntas, mientras que los A sub J son uniones que pueden tener intersecciones no nulas. Lo interesante es que estos F sub K es de K igual a 1 hasta infinito, son elementos del sigma álgebra también, por la justificación que se dio en la sesión anterior. Entonces, nosotros podemos decir que la medida de la unión de los A sub J, J igual a 1, es igual a la medida de la unión de los FK. Y como es acá una unión disjunta, la medida de uniones disjuntas es igual a la suma de K igual a 1 hasta infinito de la medida de los F sub K. El detalle es que como los F sub K, ahora vamos a escribir, bueno, como los F sub K
están incluidos en los A sub k, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si k es 1, f1 está incluido en A1, sí. Si k es 2, f2 sería A2 menos A1, faltó acá. Entonces, f2 está incluido en A2, correcto. f3 está incluido en A3, sí. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, si se cumple esa inclusión, luego podemos decir que esa medida, esa suma de medidas de k igual a 1 hasta infinito de la medida de los f sub k por el ítem A1 es menor o igual que la suma de k igual a 1 hasta infinito de la medida de los A sub k. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya lo siguiente, de que uniendo extremos, esta parte de aquí con esta parte de aquí, tendríamos que la medida de la unión infinita de los A sub j, j igual a 1 hasta infinito, es menor o igual que la suma de la medida de los j igual a 1 hasta infinito de la medida de los A sub j. Concluyendo ahí esa demostración.